pedirles la confianza que viene avalada por la trayectoria de un presidente del Gobierno al frente del Gobierno de España estos últimos 5 años, que no ha hecho más que mejorar la vida de España, de los españoles y de las españolas. Un presidente que ya entonces era criticado por los mismos que le critican hoy, con los mismos miedos, con los mismos temores, pero que no ha hecho sino dejar hoy un país mejor del que encontró. Muy buenas noches. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, se ha dirigido a los ciudadanos críticos con la ley de amnistía. Les ha pedido, ya lo han oído, confianza en el presidente porque la ley, que se ajusta a la constitucionalidad, va a mejorar la convivencia en nuestro país. Ha pedido confianza sobre los efectos positivos de la norma y también sobre la trayectoria del presidente del Gobierno en funciones, al que le avala, ha dicho siempre, porque cumple su palabra. Poca confianza tienen los presidentes populares en esta norma y en este nuevo gobierno. Gonzalo Capellán va a solicitar de manera urgente una nueva conferencia de presidentes ante la situación política actual. Cree que es importante que el presidente del Gobierno nacional sepa la opinión de los presidentes autonómicos y así lo ha adelantado el portavoz del Gobierno regional. La gravedad y la preocupación que generan estos asuntos de política nacional y que tienen una afección en la vida diaria y en los intereses de nuestra comunidad autónoma obligan, desde luego, a una convocatoria muy urgente de la conferencia de presidentes, en el que, como ya pueden ustedes imaginar, la solicitud del Gobierno de La Rioja será la renuncia por parte del Gobierno de la Nación a estos proyectos que, repetimos, consideramos que afectan a los principios básicos del Estado de Derecho, a la igualdad entre todos los españoles, a la seguridad jurídica y al principio de separación de poderes. Tras su entrada en el registro del Congreso, la ley de amnistía está siendo analizada con lupa. El texto legal establece que cualquier proyecto es defendible, pero dentro de la Constitución de 1978. El preámbulo obvia las ilegalidades cometidas durante el proceso y sugiere también la legitimidad de la aplicación del artículo 155 en Cataluña. La proposición no incluye investigar el lawfare. A pesar de haber negado hasta el día de las elecciones la posibilidad de una amnistía en nuestro país, el Gobierno dice ahora que es impecable jurídicamente y que cuando hablaban de la amnistía no tenía cabida, se referían a una proposición de los grupos independentistas. Escuchen. Cuando nosotros hablamos de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, nos referíamos al texto que presentaron los grupos independentistas y que seguimos pensando que no era constitucional. Bueno, pues en la tertulia de hoy hablaremos sobre esta ley que amnistía los siguientes delitos que vamos a ver: la usurpación, también la malversación, la prevaricación, actos de desobediencia, desórdenes públicos, atentados contra la autoridad. ¿A quién afectará esta amnistía? Bueno, pues en principio va a afectar a más de 300 encausados y también 73 policías, entre otros. Junts incluso ha llegado a decir que se van a beneficiar unas 1.400 personas. Y más asuntos de los que vamos a hablar hoy, porque hemos sabido oficialmente que han sido inyectados unos 15 millones a la ADER para agilizar los procesos y desbloquear 583 expedientes hasta el 31 de diciembre. Es uno de los acuerdos del Consejo de Gobierno, una primera inyección de 15 millones de los 28 establecidos en el plan de choque para la refundación de la ADER, con el fin de agilizar los procesos y también de desbloquear expedientes de proyectos empresariales riojanos. El portavoz del Ejecutivo Regional, Alfonso Domínguez, ha asegurado que la Consejería de Educación está ya muy cerca de poder informar sobre el nuevo pliego de contrato para los comedores escolares en condiciones muy distintas al actual, que fue adjudicado hace 3 o 4 años y que tiene muchas deficiencias. Estos 583 expedientes con este volumen total de 15 millones de euros permitirán llevar a cabo los proyectos, las ayudas, las concesiones de ayudas a empresas en apartados tan importantes de nuestra economía y de los sectores empresariales, como son todos aquellos sectores que son intensivos en la creación de empleo. Creo que la Consejería está ya muy cerca de estar en disposición de informar, de aprobar el pliego y de informar de las condiciones de este nuevo pliego, que desde luego serán muy distintas a las del pliego actual.
Y hoy el alcalde de Logroño ha presentado el anteproyecto de ley de presupuestos para 2024 que alcanzará los 203 millones de euros y supera un 4,78% las cifras del ejercicio anterior. La partida más alta será para inversiones que contarán con 34,5 millones de euros, aunque el alcalde también ha destacado novedades en materia de movilidad para la que se va a realizar una nueva ordenanza municipal o incluso la creación de más de 300 plazas de aparcamiento en la zona de Cascajo. Se espera la aprobación de los presupuestos que se lleve a cabo el próximo 15 de diciembre. Conocimiento de cuáles son aquellas que se han incorporado y cuáles son aquellas que decirle en el proyecto de el mayor presupuesto de los últimos 15 años, son 203 millones de euros. Y hablando de dinero, el índice de precios de consumo subió un 0,3% en octubre aquí en nuestra comunidad y en la tasa interanual se mantuvo en ese 3,2%. A nivel nacional se ha producido el mismo incremento, son 3 décimas más en relación al mes anterior y mantuvo sin cambios su tasa interanual en ese 3,5%. La subyacente baja a 6 décimas y se mantiene en el 5,2%. Esto se debe principalmente a que, a pesar del encarecimiento de la electricidad y del gas, se vio compensado por el abaratamiento de los carburantes y también por una subida menos intensa en los precios de los alimentos respecto a hace un año. La subida más importante se experimentó, y lo vamos a ver, en los alimentos y bebidas no alcohólicas, también en bebidas alcohólicas un 8,1% y en restaurantes y hoteles un 7%. Donde más cayeron en esa tasa interanual los precios fue en vivienda, en agua, electricidad, también en gas y también en otros combustibles. En el vestido y en el calzado bajó un 1,2%. Y atentos ahora a estas imágenes que vamos a ver. Con motivo del 20 aniversario del asesinato de Joseba Pagaza, el sargento jefe de la policía local de Andoain, que murió asesinado a manos de ETA, esta mañana se ha inaugurado la exposición Joseba Pagaza, es un grito de libertad. Una muestra abierta desde hoy en el Parlamento de La Rioja a toda la ciudadanía. Una muestra que recuerda la historia y la memoria de Joseba con un recopilatorio de fotografías y también de documentos singulares como los escritos originales de Joseba en los que se presagiaba su propio asesinato. En esta inauguración ha estado su hermana, quien ha recordado estos duros momentos. Se muestra desde Andoain, porque el municipio de Andoain, donde asesinaron a Joseba, no solo a Joseba, donde era jefe de la policía local, sirve para entender cómo fue la estrategia de amedrentamiento masiva en el País Vasco y en buena parte de Navarra. Bueno, pues en unos instantes va a estar aquí en Punto de Encuentro esta noche Maite Pagazartundúa para hablarnos de este aniversario y también para hablar de la situación política en nuestro país. Hablaremos con ella, como decimos, a la vuelta de la publicidad. Hasta ahora. Vamos a dar ya la bienvenida cuando son las 9:10 de la noche a Maite Pagazartundúa, diputada del Parlamento Europeo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Bueno, ¿cómo se siente después del día de hoy? Un día duro, intenso, me imagino, por el aniversario de la muerte de su hermano. ¿Cómo se siente? Bueno,
Es un poco agotador emocionalmente porque la exposición es muy bonita, está muy bien organizada y ha sido un verdadero honor que el Parlamento de La Rioja acoja una exposición que habla de la búsqueda de la libertad y el compromiso de Joseba Pagaza. Pero bueno, además del agotamiento y de la parte emocional, que intentas volver a poner las piezas de nuevo en las cajitas, ¿verdad? Por otra parte, también yo creo que estamos muy contentos y muy agradecidos, porque es importante que se sepa que el pasado casi inmediato que no conocen los chavales jóvenes, pues tuvimos que pelear tantísimo para que el Estado de Derecho no desapareciera en el País Vasco y en Navarra. Y gente como Joseba hizo posible que esto fuera así. Le voy a preguntar, por lo tanto, ¿qué le parece ahora que estamos hablando de una amnistía, que es borrar parte de nuestra historia, borrar hechos, olvidarlos? ¿Cree que va a mejorar la convivencia esta ley de amnistía? Creo que no. No, por dos cuestiones fundamentales. Por una parte, en 2017 se ganó al golpismo. No era un golpismo de tanques, pero un golpismo posmoderno, con muchas mentiras y con la utilización de incluso la injerencia extranjera rusa. Y esto está demostrado, está en investigación en algunas causas, y el Parlamento Europeo 3 veces ha indicado que hay que analizar el puzzle de la amenaza híbrida que supuso durante muchos años el tener a Russian Today, a Sputnik y a otros medios rusos trabajando en desinformación cuando todavía no éramos capaces de detectar que eso era desinformación, consiguiendo hacer una sombra de sospecha sobre la democracia española, que algo, cuando se calumnia, algo queda, por una parte, agentes de campo, una diplomacia paralela que intentó hasta el último momento generar el caos, que no era porque estuvieran más a favor de los secesionistas catalanes que de otros, era por destrozar la democracia española y de esa manera destrozar la democracia europea, que es una obsesión de Putin. Así que, primero, se ganó democráticamente esa operación terrible, que podía haber salido muy mal y que podía haber tenido mucha sangre. Y al entrar sanciones económicas, etcétera, se fue calmando esa situación cuando vieron que la responsabilidad de los delitos pues tenía un precio. Ahora lo que vamos a hacer es una amnistía a la medida de una serie de personas que utilizaron el delito para utilizar una sobrerepresentación desde el punto de vista político y romper con lo que es de todos, que es pues, una democracia con una soberanía nacional, que se puede cambiar, pero que tiene que ser según las reglas de la Constitución, no con trampas. Y por otra parte que tiene el máximo conflicto de interés que se puede tener, y es que por 7 votos va a poner patas arriba todo lo que es el entramado constitucional y va a poner patas arriba lo que es el puro poder judicial, porque dejar en nada juicios con todas las garantías, hechos probados, juicios incluso que pueden ser o de desorden público o de terrorismo en algunos casos, y que se queden en nada, es desincentivar que el resto de los ciudadanos cumplan con las leyes. Es una barbaridad histórica, no es por la tranquilidad, porque Cataluña estaba ahora bastante tranquila. En las elecciones generales los nacionalistas sacaron muy pocos votos, por tanto eso tampoco tenía ningún sentido. Entre la gente más joven en Cataluña el independentismo ha bajado extraordinariamente, han quedado un poco vacunados, y ahora lo que estamos haciendo es volver a incentivar todo eso. Y además, lo que era un conflicto entre catalanes constitucionalistas y no constitucionalistas, prácticamente al 50%, ahora es un conflicto entre españoles, que están encantados. Laura Borras salió diciendo, qué bien, ahora se pegan entre españoles, ahora hay 2 Españas. Y puede haber una mutación constitucional absolutamente fraudulenta. No tiene ni pies ni cabeza. A mí me parece una pesadilla. ¿Qué puede hacer Europa? Porque el Partido Popular y Ciudadanos han remitido una carta, ¿no?, a dirigentes de la Unión Europea para advertir de esta degradación de la democracia en España. ¿Estamos ante una crisis constitucional? Estamos ante una crisis política que puede convertirse en una mutación fraudulenta constitucional. Ojalá no lleguemos a esto. Una crisis muy grave del Estado de Derecho, porque los populistas en el gobierno, los populistas de izquierda, digamos, han ido transmitiendo la forma de hacer retóricas
populistas, de izquierdas, tipo un poco argentino, tipo un poco de esos países latinoamericanos, y el Partido Socialista ha cogido eso y cree ahora que la propaganda es más importante que la verdad. Y han ido hablando, primero empezaron los miembros de Podemos, que ahora tienen, bueno, se han transformado, a deslegitimar a los jueces. Y eso es gravísimo. Eso, cuando ocurre en Polonia o cuando ocurre en Hungría, nos alertamos muchísimo. El populismo de izquierdas pasa más desapercibido que el populismo de derechas, pero es igualmente tóxico. Pero se ha ido a más allá. Lo que ahora plantean todos los pactos, el conjunto de los pactos, es que haya unos políticos y unos territorios privilegiados y que los demás tengamos que someternos a que no haya solidaridad interterritorial, a que haya leyes de cumplo y no cumplo según me da, por ejemplo, que es una de las cosas que se le ha concedido en el pase foral, que es una barbaridad, o sea, no tiene ni pies ni cabeza en el siglo XXI, el pase foral, que es las leyes que quiero las cumplo y las que no, no. O sea, ¿qué es esto? Si eso ocurriera con respecto a una comunidad de vecinos, con respecto a una familia, con respecto a la Unión Europea, sería inconcebible. Son tantas cosas acumuladas que de verdad parece mentira. Yo espero que la Comisión Europea pueda ayudarnos a que no se degrade extraordinariamente nuestra sociedad, que además se ha tensionado de una manera extrema. Algunos piensan que Sánchez no va a cumplir los acuerdos, no va a cumplir con la amnistía, pero ¿tiene miedo usted o le inquieta que se puedan llegar a cumplir? Vamos a ver, Sánchez ha iniciado algo, el principio de algo. Los acuerdos, si vemos todos los acuerdos, con Más País, con Esquerra Republicana, con Junts, y el que no vemos, que es el de EH Bildu, ¿por qué no nos lo enseñan? ¿Qué tendrá para que no nos enseñen cuando lo que nos enseñan es tela marinera? Es el inicio de algo. Para la investidura pone en solfa los cimientos, así lo ha dicho Felipe González, creo que con toda razón, los cimientos de lo que es el Estado de Derecho y el sistema constitucional de 1978, que se puede cambiar, pero no así. Esto es un fraude. Eso por una parte, pero eso es solo el principio. Después tiene que ir pagando todas esas cosas, y todas esas cosas significan poner patas arriba todo el principio de igualdad ante la ley y de la solidaridad territorial. Es que, por ejemplo, en Europa, los estados que tienen más posibilidades económicas ayudan en los fondos sociales y en los fondos de cohesión. Esto, que es un principio de la Unión Europea con respecto a otros países, en nuestro propio país va a desaparecer, porque los menos ricos van a tener que pagar a los más ricos. Es un disparate y desde luego no es progresista. La izquierda, yo he sido muchos años socialista, claro, con la deriva que hubo pues terminé yéndome. La izquierda nunca fue así. La izquierda era una fuerza que pensaba en la solidaridad entre las personas y, por supuesto, contraria al nacionalismo por lo que significaba de privilegio de unos sobre otros. Bueno, pues ahora parece, pues por la gracia de las definiciones elásticas, que sea de otra manera. ¿Por qué cree que Bildu es el único partido que ha dado o va a dar mañana su sí en la investidura sin firmar ningún acuerdo? Acuerdo tendrán. Si no nos lo enseñan será porque es demasiado feo para enseñar. Eso por una parte. Y segundo, lo que le puedo asegurar es que Bildu no da duros a peseta. Que si parece que da gratis, no está dando gratis. Porque son posiblemente los mejores estrategas, sin escrúpulos, pero estrategas políticos. Todo lo que están haciendo lo están haciendo por algo. Uno, porque el blanqueamiento no lo hacen por nada, lo hacen porque quieren alcanzar el poder. Y una vez que alcancen el poder quieren reescribir la historia. Y reescribir la historia significa que todo lo que ellos han hecho se convierta obligatoriamente en lo contrario de lo que es. O sea, que la mentira se convierta en ley, que la mentira se convierta en verdad y, por tanto, que vuelvan a matar una vez más la dignidad y la memoria de aquellos que asesinaron para
bueno, para quitarse enemigos políticos, porque no olvidemos que eliminaron a muchos de los líderes sociales. En el caso de mi hermano, Joseba era un líder, y otros, Gregorio Ordóñez, Fernando Buesa. La historia de Euskadi habría sido diferente con los líderes políticos que ellos asesinaron. Posiblemente Gregorio Ordóñez habría sido alcalde de San Sebastián y podría haber sido Lehendakari. Bildu, por lo tanto, es el único que, como dice usted, es el que está utilizando una estrategia diferente, ¿no? Que me imagino que irá medida por medida aprobando, ¿no? Acuerdo por acuerdo aprobándolo y llegando a ese blanqueamiento de cara a la sociedad, ¿no? Y ganando más votos, ¿no? Efectivamente, cuando el delegado del Gobierno de Madrid dice en un momento EH Bildu ha hecho más por los españoles que no sé qué barbaridad es esa. Eso es que está un poco, o sea, no ha sincronizado, no sabe que la propaganda todavía no ha alcanzado para que la gente pueda tragar ese mensaje. Pero el blanqueamiento tiene un objetivo muy claro, nada inocente, y no hay ninguna vergüenza moral en ese mundo. No ha habido por parte de ese mundo una condena de ese pasado. Sigue habiendo homenajes todos los días con niños. La última moción en la que podían haber dicho que estaba mal el haber atacado la tumba de Fernando Buesa con pintura y con heces, no lo condenaron. Y con respecto a los presos de ETA, hombre, sí que el PNV más o menos creo que contó que sí, que estaba todo hablado con Herri Batasuna para tener la competencia de prisiones. También los presos de ETA son unos presos privilegiados a los que se les está aplicando terceros grados pues de una forma bastante sistemática. Se está intentando rechazar a algunos de ellos, pero, en fin, me permito sospechar medidas muy laxas en la aplicación de la ley penitenciaria. Podríamos decir que son más listos también porque el debate territorial y la identidad nacional no la plantean ellos, o por lo menos, como dice usted, no han dejado por escrito que lo estén pidiendo, sino otros partidos como Junts, PNV, lo han puesto ahí encima de la mesa. Efectivamente, ¿no? Van en esa ola, están legitimando su imagen. Resulta que puede haber mucha gente joven que no sepa lo que es ETA porque no estamos trabajando suficientemente en todo esto para sacar las lecciones necesarias para no repetir las historias, y pueden ver, los chavales jóvenes pueden ver ese empoderamiento, esa tentación de ver que, bueno, pues que las ideas políticas, si se defienden con violencia y se consigue suficiente poder, pues pueden quedar impunes. Eso incentiva lo peor de nuestras sociedades, no lo mejor. Este sábado tienen además convocada una concentración en las calles de Bilbao, ¿no? Reclamando esa independencia y el reconocimiento nacional de Euskal Herria. Después de ello, ¿qué vendrá? ¿El modelo social, el modelo económico? En realidad, todos los nacionalpopulistas hablan de lo social o hablan de lo identitario, pero no nos equivoquemos. Lo que quieren es alcanzar el poder. Y es muy difícil después moverlos del poder. De hecho, Herri Batasuna, los pueblos los que históricamente ha tenido sus bastiones, es que no los abandonan. Es que controlan muy bien las sociedades. Es que sigue habiendo sitios como Leiza, como Hernani, como Rentería. La autocensura es muy poderosa. La gente ahora, eso es cierto, después de que ha terminado el terrorismo de ETA, tiene más libertad personal. Pero en temas políticos sigue habiendo unos tabús extraordinarios. Nosotros, cuando fuimos a hacer un mitin de ciudadanos, vamos, tuvimos que salir prácticamente, bueno, pues con medios de la Ertzaintza que tuvieron que venir corriendo a toda velocidad desde Bilbao porque nos querían linchar. Entonces eso no ha cambiado, eso sigue igual. Cuando no se les, comillas, provoca en los temas que no les gustan, mientras ellos ganen, mientras uno esté calladito y con autocensura, no pasa nada. Pero en ciertos sitios, si uno va a querer cambiar las dinámicas electorales, piensan que es de ellos y que ya no se pueden cambiar. A mí me pasó en un debate con Eguíbar hace muchos años que él hablaba de referéndum de autodeterminación y yo le decía, bueno, Joseba,
¿Cuántas veces? ¿Cuántas sean necesarias para que ganéis? Sí. Y le dije yo, ¿y después podremos hacer más? Dijo, no. Pues es un poco esto. O sea, mientras yo gano, sí, hay leyes. Y las leyes que yo pongo se cumplen. Las de los demás, no. Y estamos a escasos meses de las elecciones vascas. ¿Qué va a pasar con el PNV? Pues no lo sé. El PNV lleva en el pecado la penitencia. Han creído que esos fondos públicos extraordinarios que les llegaban por la manera en que se computa el cupo les iban a servir para tener una sociedad que les votase siempre. Sin embargo, no han sido tan buenos gestores como el mito decía, y además ese mundo de Batasuna, desde un punto de vista social, desde un punto de vista sindical, ha minado muchísimo una manera de entender la sociedad que defendía el Partido Nacionalista Vasco. Es una sociedad muy demandante desde el punto de vista de las exigencias, y eso está debilitando ahora mucho al PNV, que parece que como está el tabú de que todo el mundo tiene que ser de izquierdas, aunque no lo sea, que qué malo habrá, uno podrá tener las ideas que quiera, ¿verdad? Si las defiende legalmente y no ofende a nadie, pues ellos que en el Parlamento Europeo están en el mismo grupo que nosotros, en el grupo Renew Europe, que es pues, de demócratas y liberales, un amplio espectro que va desde el centro izquierda hasta el centro derecha. Pues parece que en el País Vasco está el tabú de decir que no se es de izquierdas. Eso se va a llevar por delante al PNV. Una última cuestión, porque tenemos que terminar, pero yo le voy a invitar a que venga aquí otro día porque es un placer escucharla. Ha llamado la atención que cuando se ha presentado, ayer se presentaba el proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, estaba previsto que firmasen todos los partidos, ¿no?, del acuerdo, y finalmente solo ha sido el Partido Socialista el que ha firmado. ¿Cree que eso va a ser un reflejo de la legislatura que está por delante? Por supuesto. Es que vaya cuadrilla. ¡Qué estabilidad! Es que sería muchísimo mejor ir a elecciones y que la gente ahora, teniendo las cartas sobre la mesa, o sea, ahora que el Partido Socialista ha enseñado que está por la amnistía, que está por no sé qué referéndums, por pases forales, por lo que sea, es el momento de ir a elecciones. Entonces, si la gente está de acuerdo, pues ya votará. Y a lo mejor, oye, que salga lo que tenga que salir. Porque ¿qué legislatura con demandantes de todo tipo de privilegios cruzados? Y además con celos entre ellos y competidores. O sea, ¿en qué cabeza cabe en el mundo en que estamos viviendo? Con la necesidad que tenemos de aprovechar los fondos que vienen de Europa bien, teniendo una guerra a las puertas en Ucrania, teniendo una situación en Oriente Próximo y en Oriente Medio tan complicada. Nosotros tendríamos que aprovechar cada euro y cada posibilidad para sacar adelante nuestros proyectos y para no alejar a las inversiones, porque las cosas hay que pagarlas. Si queremos dar servicios sociales tenemos que pagarlos. En fin, a mí me parece un disparate el mundo que estamos viviendo en nuestro país en este momento. Pues nos quedamos con eso, con que usted piensa que lo va a tener muy difícil para aprobar cualquier medida a lo largo de esta legislatura, y además, habiendo anunciado ya los partidos independentistas que si no se aprueba lo suyo, se acaba el grifo, ¿no?, que hasta ahí han llegado. Es un disparate. Pues Maite, muchísimas gracias por estar con nosotros, un placer, y lo dicho, cualquier otro día le invito para seguir hablando. Veremos a ver qué es lo que pasa en unos meses. Gracias, buenas noches. Gracias. Bueno, pues en unos minutos volvemos con la tertulia, pendiente en esa tertulia de hablar de esa investidura, que ya quedan horas para comenzar. Lo hablamos enseguida, en unos minutos. Hasta ahora.
Bueno, pues vamos a saludar ya, lo hacemos primero con Inmaculada Ortega, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenida. Pedro Muro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y Ángel Íñiguez, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Bueno, pues ya contando las horas para esa investidura que va a tener lugar mañana, el Congreso se prepara para acoger la sesión que se prevé bronca tras los cruces de reproches que los dos bloques han protagonizado en los últimos días a cuenta de los acuerdos de los socialistas y en particular de esa ley de amnistía que ayer registraba el PSOE en el Congreso. Gracias. Todo preparado en el Congreso de los Diputados para la sesión de investidura de mañana, que tendrá comienzo a las 12 de la mañana, y el primero en intervenir será Pedro Sánchez, eso sí, sin límite de tiempo. La votación previsiblemente se realizará tras finalizar la mañana del jueves, y esta investidura está claramente marcada por la ley de amnistía. De hecho, hoy el Partido Popular ha tomado cartas en el asunto, ha utilizado su mayoría absoluta del Senado para ralentizar la aprobación de la ley de amnistía, y Vox ha ido más allá, se ha querellado contra Pedro Sánchez. Este texto jurídico deja sin efecto durante una década los delitos cometidos en relación al referéndum catalán y también tiene estos efectos. La futura ley de amnistía podría afectar a unas 300 personas implicadas en la declaración de independencia de Cataluña entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023. Hemos hecho una norma para que todos los actos que tengan conexión, que estén vinculados con el proceso soberanista, sean amnistiados. No solo quedarían amnistiados los altos dirigentes, también se beneficiarían de esta ley los policías, alcaldes o directores de colegios que estuvieron implicados en la votación del referéndum ilegal. La única finalidad que se persigue es blindar absolutamente a las personas que tuvieron intervención en estos hechos frente a cualquier consecuencia jurídica. Esto lo encontramos a lo largo del articulado y lo encontramos también en la obsesión por derogar la intervención del Poder Judicial en todos estos hechos. Todo apunta a que la mayoría parlamentaria apruebe el texto jurídico, que además se va a tramitar con urgencia y entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Pretendemos que se haga con el trámite de urgencia, por tanto pretendemos que a la mayor brevedad posible se pueda aprobar tanto por el Congreso como posteriormente por el Senado. Los jueces tendrán que aplicarla en el plazo de 2 meses desde que la norma sea vigente, aunque podrán cuestionar al Tribunal Constitucional la validez de la norma o presentar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se verán pronto los efectos de la ley. Por ejemplo, los reos ingresados en prisión serán puestos en libertad inmediatamente. Se eliminarán los antecedentes penales de los condenados y quedarán sin efecto las órdenes de detención, entre las que se incluyen la del expresidente catalán Carles Puigdemont. Bueno, pues podríamos decir que tras la entrada en el registro del Congreso hoy ha sido examinada, ¿no?, con lupa esta ley, y no sé si habéis podido leer parte de ese texto y qué opinión tenéis en primer lugar. Ángel, empiezo contigo. Pues yo la verdad es que he aprovechado esta tarde para descargarme y leerme el texto. Y me ha sorprendido que algunos medios han sido bastante complacientes con la exposición de motivos, en el sentido de que han alabado su capacidad de encajar referencias a la Constitución, al ordenamiento jurídico nacional e internacional, cuando para mí en muchos casos lo único que demuestra eso son trampas retóricas que en realidad no tienen ningún tipo de argumentación que persiga o justifique los fines que la propia ley dice que pretende cumplir. Por ejemplo, desde el propio título, que habla de la normalización institucional, política y social en Cataluña. Yo me pregunto cuando leo la palabra normalización, ¿qué hay que normalizar? Porque lo anómalo no fue la respuesta del Estado y de los mecanismos constitucionales frente al desafío soberanista, sino que lo anómalo es que existan partidos subversivos abiertamente contra principios constitucionales. Y es cierto que nuestra democracia no es militante, lo cual no implica que no todos los partidos necesariamente tienen que secundar el orden constitucional que nos hemos dado, pero desde luego sí que tienen que respetar principios como el respeto a la ley, a los derechos de los demás, que son fundamentos del orden político y de la paz social que apela el artículo 10 de la Constitución. Por lo tanto, a mí me parece que tanto el articulado, que tiene varias deficiencias técnicas, como el preámbulo que intenta justificar el porqué de esta ley, no cumplen ninguno de sus objetivos. En todo momento se nos ha dicho hoy, creo que dentro de esos 25 folios la palabra Constitución sale como unas 50 veces. Hoy hemos oído también a la portavoz del Gobierno, a Isabel Rodríguez, decir que pide confianza en esta ley y que también pide paciencia a la ciudadanía, ¿no?, que le demos tiempo. La verdad que esta es una cuestión
tremendamente complicada. Yo hoy pensaba que cuando estás en el momento de una investidura, en este caso además de un presidente a cuyo partido yo pertenezco, tendría que ser un motivo de alegría que ya por fin haya un gobierno, porque llevamos varios meses de impasse, que hay muchísimos asuntos ciudadanos que resolver, muchos problemas internacionales, y sentía esa tristeza de decir, bueno, esto es tan absolutamente complicado y endemoniado, válgaseme la expresión, que no sabemos finalmente qué va a ocurrir. Yo tengo mucha confianza en el Tribunal Constitucional y por lo tanto, más que el debate sobre el contenido de la propia ley, que es verdad que tiene una exposición de motivos exageradísima en proporción a lo que es su articulado, que son 4 cosas, pero sí que a la vez es una ley que necesitaba ser muy explicada y por eso su exposición es muy amplia, pero yo espero que si realmente tiene los visos de inconstitucionalidad que nos están diciendo desde los poderes jurídicos y constitucionalistas, no pasará. Y si pasa, tendremos que hacer una reflexión de que todo esto nos ha sobrevenido de una manera brutal, pero que igual tenía alguna razón poderosa de convivencia. Yo de verdad no soy capaz, ni siquiera a estas alturas, después de estos días, de separar todo el ruido, toda la dureza, todo el insulto, todo lo que hay de la propia ley, aunque Ángel ha querido centrarse en él. Entiendo que han sido expertos también quienes la han hecho y que por lo tanto no estará hecha para que a la primera de cambio la tire un tribunal. Ya veremos. El Partido Popular también sigue, bueno, ha pedido, y lo hablábamos además ahora con Maite Pagazaurtundúa y además Ciudadanos también, han pedido ayuda, podríamos decir, a Bruselas, ¿no? A Europa. A Europa, que parece que es lo que queda, ¿no? Yo pocas esperanzas tengo en el Tribunal Constitucional, al margen de que el resto de la judicatura pueda expresar de 1000 maneras que esta no es una ley que tenga cabida dentro de nuestro ordenamiento jurídico, parece que el filtro del Constitucional está más que garantizado, con lo cual a mí no me garantiza nada que esto pueda acabar en el alto tribunal, en el Tribunal Constitucional. Sí que tengo cierta esperanza en eso, en que Europa, pues como ha pegado diferentes toques de atención en la intromisión, en la separación de poderes en Hungría, en otros países, también en el caso de las amnistías de Polonia también ha habido toques de atención, pues que nos lo dé, por favor, que lo estamos necesitando, y que sea Europa quien nos salve de este embrollo en el que solo nos ha metido una persona, solo nos ha metido Pedro Sánchez. Dicen que Sánchez, vamos, que no va a cumplir con esta ley de amnistía, o por lo menos algunos piensan eso, que no va a cumplir con ello, que va a conseguir ser presidente y que al final todos esos acuerdos no se van a cumplir. No sé si pensáis lo mismo. Tendremos que verlo. Yo es que no conozco otra legislatura que nazca con esta complicación tan grande, y tampoco yo soy de las que creo que es una y solamente una persona. Vamos, ni que sea Pedro Sánchez ni nadie, no es capaz de dirigir de una manera absolutamente personalista todo esto. Yo creo que sí que hay una manera de entender el país, que sí que hay una manera de quererse relacionar con los nacionalistas. Las elecciones han dicho lo que han dicho, lo que Felipe González denomina la centralidad, que sería PP-PSOE, no existe, en la práctica no existe, y por lo tanto cada uno busca el bloque sobre el que puede asentarse, y de momento los partidos son legales y se han presentado a las elecciones, y esto es lo que ha habido que hacer. Vamos a ver, yo creo que así como en otras ocasiones empieza ya el gobierno a funcionar y todos nos despistamos de la política, en este caso yo creo que vamos a estar muy atentos. Yo espero que la cordura pueda funcionar en todos los sitios, porque no sabéis lo que es para la gente de a pie como yo. Hace poco les decía a unos amigos, mira, desde aquello de Roldán y cuando nos llamaban ladrones y nos echaban monedas en los bares,
no había vuelto yo a sentir esa dureza contra los socialistas de a pie, que también tenemos evidentemente nuestra opinión, que queremos lo mejor para el país. ¿Cumplirá Pedro Sánchez, que es tu pregunta? El arte de la política es también el arte de escabullirse, ya veremos. Ángel. Escabullirse es lo que está haciendo, ¿no? Y que va a mentir a todos todo el tiempo. Nos miente a nosotros, nos miente a los españoles, miente a su partido, miente a Puigdemont. ¿A quién miente? ¿Dice alguna vez la verdad? Sí. Yo la verdad que no puedo confiar en este presidente y no sé por dónde va a salir y yo sobre todo tengo ninguna confianza. Si el fin de la ley, que lo comentaba Inmaculada, es recuperar la convivencia social de todo el país, a mí me sorprende que, por ejemplo, en la exposición de motivos se habla de que todo el proceso soberanista provocó la desafección de una parte sustancial de la sociedad catalana hacia las instituciones estatales. Y la desafección hacia las instituciones estatales que está provocando en toda España la aprobación de la ley de la amnistía no tiene alguna relevancia. Porque, por ejemplo, yo estoy viendo desde varios sectores que se está cuestionando incluso la figura de la monarquía, ¿no?, como contrapeso que podría ejercer en un momento determinado la jefatura del Estado del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, da la sensación de que en el relato solo preponderan cuáles son las tesis nacionalistas. Y por otro lado, yo creo que el requiebro retórico más exagerado o incluso más cínico se produce cuando intenta defender que es una medida que no rompe con el principio de igualdad, porque al final cualquier medida de gracia lo que está haciendo implícitamente es romper con el principio de igualdad entre las mismas situaciones jurídicas. Por ejemplo, un político que haya malversado fondos públicos al margen del proceso no podrá acogerse a la amnistía. Entiendo que se puede acoger a la amnistía el que lo haya malversado dentro del proceso soberanista porque se entiende que había una motivación política que tiene que quedar apartada o olvidada. Sin embargo, si lo hace por enriquecimiento de un amigo, sí que en ese caso la ley actúa plenamente contra él. ¿Cuál es el criterio de igualdad en ese sentido? Se están produciendo situaciones de desigualdad. También produce una situación de desigualdad manifiesta el hecho de que todos estos procesos judiciales o administrativos se tengan que resolver en un plazo de 2 años, como cualquier ciudadano que ahora mismo está integrado en el sistema de justicia, bien como operador jurídico, bien como administrado de justicia, sabe que sus casos en primera instancia pueden resolverse en un plazo de año o año y medio. Con lo cual, en fin, defender que esto no supone una quiebra al principio de igualdad constitucional me parece un ejercicio retórico bastante preocupante y burdo. Bueno, cuando ha habido que hacer en este país amnistías por otros motivos, la más fuerte una vez que pasa la dictadura y hay que recuperar ese consenso que nos ayudó a llegar donde estamos, también fue muy discutida, pero claro, fue muy discutida sobre una sociedad que todavía no era madura democráticamente. Yo puedo ver cosas cuando me las ofrecéis en televisión o cuando las veo en la calle duras que no me gustan, pero las respeto en la medida que somos una sociedad muy madura. No sé qué hubiera ocurrido si esa amnistía hubiera venido ahora en este momento. Seguramente hubiera tenido un ruido y hubiera tenido unas posiciones en contra importantes. Yo sigo confiando, no es una confianza a ciegas, no se me entienda mal, ni una fe, no. Sigo confiando porque todavía creo que nuestros políticos, y me hubiera puesto en la piel de Feijóo si hubiera tenido que hacer este acuerdo y hubiera podido llegar a él, hubiera confiado exactamente igual. Porque no creo que a estas alturas de una sociedad democrática tan sumamente madura y tan estabilizada nadie quiera tirar por tierra. Tú has puesto el ejemplo de la monarquía, porque estamos en el ruido. Pero ¿quién discute hoy a niveles ya, digamos, importantes de poder hacer un referéndum monarquía? Eso no existe en nuestra sociedad. Entonces, demos, si es posible, un poco de tiempo, veamos lo que hay y mantengamos la capacidad crítica que como sociedad tenemos que tener. No digo yo que no la tengamos, nunca se da la confianza a ciegas, pero yo sí daría esa posibilidad a ver qué ocurre. El Senado, con la mayoría absoluta del PP, la va a retrasar. Ese retraso puede ser interesante también para sentar las cosas. En fin, está todo por ver. Sí, yo creo que en los últimos días se ha lanzado la idea, en las últimas semanas, de que no había otra opción, de que era esto o que gobierne la extrema derecha. Y yo creo que en esta disyuntiva moral lo que falla es que no solo hay dos opciones, no es el mal menor de gobernar con el apoyo de Puigdemont.
es el obviar otras opciones como hubieran sido el repetir elecciones o el hacer, como se han hecho en otros países, pues un gran pacto de Estado entre los dos grandes partidos. Opciones había muchísimas. Lo que pasa es que Sánchez es experto en manipular la mente de los españoles y la mente, sobre todo, de sus votantes, y en plantearles estas disyuntivas para que siempre les salga cara. Y al final lo que consigue es que toda España veamos la jugada, hasta el que está de acuerdo con él, porque yo en estos días he hablado con muchos votantes socialistas. Hay quien está de acuerdo y lo defiende, y hay quien a la segunda cuestión que le planteas te dice, pues oye, igual lleva razón, pero es que si no venía Vox. Pero es que esa no es la disyuntiva, había otras opciones. Y en esta jugada, digamos, había que haber explorado todas las vías. Y el decir que ahora tenemos que ir a esta amnistía y que con esto mejoramos la convivencia no es verdad. La convivencia está empeorando día a día. Y yo cada día que salgo a la calle, pues está la gente más crispada y no sabemos dónde va a llegar. Yo pienso que hay que dar tiempo, Yo creo que también aquí todos tenemos que aprender a sacar nuestras conclusiones. El Partido Popular con ese echarse en brazos de Vox, no de ahora, hablo de hace varios años, y con los gobiernos autonómicos pactados y demás, también tiene que pensar, no digo en un futuro inmediato, Pedro, pero a medio plazo, cuál va a ser su posición, que denomina de centralidad, pero que hoy por hoy no está. No hizo falta ni siquiera que Pedro Sánchez dijera nada sobre el pacto, que ya el PNV, si os acordáis, hace un mes o mes y medio ya dijo, no voy con vosotros, o sea, contigo, Pepe, no voy a ningún sitio si vas con vos, ya directamente, cuando todavía ni se estaba planteando la cuestión de la amnistía con la fuerza que tiene. Es decir, que esta situación tan dura que estamos viviendo seguramente nos va a venir bien a todos los que estamos en política para replantearnos cuál es el espacio que tenemos y no darle a Vox, como le estamos dando, ese alimento que yo espero a ver, que como el soufflé sube y luego caerá, y ojalá en las siguientes elecciones tenga muy pocos votos, porque ahí sí que estaremos todos de acuerdo, que es muy difícil estar de acuerdo con ellos. 2 minutos nos quedan, Ángel. Yo, por ejemplo, Inmaculada, cuando hablas, ojalá pudiera tener confianza en que esta ley fuera a producir los frutos que ella misma propone. Pero claro, al final, cuando la estudias, está fundada de una manera tan frágil, tan poco sólida. Por ejemplo, da la sensación constantemente cuando lees el texto de que ha anticipado cuál va a ser la contestación que pueda producir por parte de los jueces, cuando se hablaba del lawfare, de la intromisión o de la presunta intromisión de la justicia en la vida política. Pues tiene una frase tan taxativa como esta y ya no justifica nada más. Cabe subrayar que la amnistía no afecta al principio de separación de poderes ni a la exclusividad de la jurisdicción. Y no hay ningún relato que a mí me argumente por qué eso es así y yo pueda comprenderlo. Por lo tanto, a mí eso me genera, por un lado, desconfianza. Y luego, por otro lado, estoy de acuerdo contigo en que deberíamos tener capacidad como ciudadanos y los diferentes partidos políticos que representan la sensibilidad mayoritaria de los ciudadanos de alcanzar acuerdos entre sí. Por eso también me sorprende que una de las cuestiones que enfatiza el texto es que haya que integrar las diversas sensibilidades políticas, como si hubiera partidos políticos que hubieran estado excluidos de poder participar libremente en elecciones democráticas, cosa que no ha sucedido así y que es el presupuesto que nos diferencia con la ley de amnistía del año 77. Por lo tanto, si hay que integrar las diversas sensibilidades políticas, y aquí estamos hablando de sensibilidades políticas radicales, no puedo compartir una ley de amnistía precisamente porque no comparto ni que Vox, ni que Esquerra, ni que Junts condicionen nuestra vida social. Bueno, pues iremos por parte, porque de esto hablaremos largo y tendido a lo largo de las próximas semanas y meses. Así que mañana en principio tenemos la investidura, miércoles y jueves, ya todo preparado. No hemos hablado, pero se está blindando el Congreso, ¿no? Sí. ¿Piensan que va a haber un asalto al Congreso? ¿Pensáis aquí en la mesa? Sí, ¿no? Yo creo que a tanto no llegaremos. No llegaremos. Bueno, lo hemos vivido. No lo sé, es impredecible. Lo hemos vivido. Sí, el rodeo al Congreso no hay que olvidarse de él. Pero y de quién estaba detrás. Pero se están anticipando y espero que esa anticipación haga que... tenemos de diputados a gente que estaba promoviendo el rodeo al Congreso. Bueno, pero entrarán tranquilamente por la puerta que les toque, porque ahora van a tienen entrar que tranquilamente votar. Porque la contestación social no va a ser igual y porque hay partidos... Pero Pedro, quien rodee el Congreso está mal rodeado. Está mal rodeado. Quiero decir, y vaya quien vaya a hacer un escrache,
Yo estos días lo estoy pasando mal cuando lo veo en Ferraz, pero es que lo pasaría igual de mal en Génova. Es decir, o somos una sociedad madura o no somos. Nos radicalizamos en cualquier momento y no puede ser. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que pasa. Muchísimas gracias a los tres, como siempre. Les dejamos a todos ustedes ya con Hecho en La Rioja. Pasen buena noche y mañana nos vemos a las 9. Adiós, buenas noches.